Estoy en Cafarnaúm, el pueblo donde vivió Jesús durante su vida pública. Aquí detrás de mí está la casa de Pedro, pero aquí adelante de mí, en este lugar que vemos, esto era la sinagoga de Cafarnaúm. Aquí venía Jesús los sábados muchas veces a predicar. Aquí ocurrieron muchos episodios del Evangelio y hoy especialmente es significativo entrar porque vamos a leer aquí una parte del gran discurso del pan de vida. Jesús aquí dentro de esta sinagoga que vemos, aquí Jesús habló acerca de sí mismo y de la Eucaristía. Fue la primera vez que reveló este misterio de la Eucaristía y eso fue aquí en Cafarnaúm, en esta sinagoga. Entonces vamos a escuchar lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm, en este lugar: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron en el desierto y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Jesús tiene aquí dos expresiones. Una es el pan de vida y después habla de su carne y su sangre. Y son dos conceptos que están muy ligados entre sí. Por un lado, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, está hablando no solamente de la Eucaristía, sino está diciendo que Él es alimento. Cristo, su palabra, su ser, Él ha venido para ser destruido y dar vida, para alimentarnos, para nutrirnos, para darnos vida a nosotros. Y no solo para darnos vida, sino para dar su vida. Eso es ser pan. El pan está hecho de harina, es decir, de un grano triturado, y Él va a ser triturado en la cruz por nosotros, para darnos vida. Entonces es un sentido más amplio. Pero luego empieza a hablar de su carne. Mi carne es verdadera comida, verdadera. Y cuando habla de verdadera, está hablando de algo literal en cierto sentido, ¿no? Es decir, que nos está invitando realmente a comerlo, y ya no solo de manera simbólica, sino que aquí ya está hablando del sacramento de la Eucaristía. Entonces habla de su carne. Cuando dice su carne, sin embargo, no está hablando en sentido físico. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, en sentido real, porque la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo de Cristo, verdaderamente el cuerpo de Cristo, pero no como lo imaginamos. Y esto a veces es difícil de entender, que no es que cuando como la Eucaristía estoy comiendo un pedazo de Jesús, no estoy comiendo un trozo del brazo de Cristo o de la pierna de Cristo, ¿no? Sería realmente grotesco pensar algo así. No es ese el pensar, ni el sentir, ni la fe de la Iglesia, sino que cada vez que comemos la Eucaristía, que tomamos la Eucaristía, estamos recibiendo a Cristo completo, entero, verdaderamente. Es decir, la palabra cuerpo o carne está refiriéndose a todo su ser, realmente todo su ser, no un pedazo de su físico, ¿no? Porque el cuerpo glorioso de Cristo está
en el seno de la Trinidad después de la ascensión a los cielos. Sin embargo, Él realmente con mayúsculas, está presente en nosotros entero, en cada porción de la Eucaristía. Por eso no solo lo comemos, sino también lo adoramos, porque esa presencia es real ante nosotros. Y a partir de esta convicción, pues podemos ver que hay dos símbolos. Habla de mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y está refiriéndose Jesús a lo que nosotros llamamos pues el pan consagrado, el vino consagrado, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero estas dos especies son un símbolo también, porque el pan es símbolo del alimento. De hecho, en nuestro lenguaje cotidiano nos solemos decir que las personas se ganan el pan, ¿no? Que hablar del alimento en general. Y de hecho, los conceptos, la raíz de la palabra, en hebreo lehem es pan, y en árabe, que es una lengua también semítica muy cercana, en lugar de lehem, pan, se usa lahem, que significa carne. Entonces, en una lengua la palabra significa pan y en otra significa carne. ¿Y por qué esta cercanía? Porque en el fondo significa ambas alimento, ¿no? Y para una cultura, pues el alimento primario es el pan, para otra cultura el alimento primario es la carne, pero en cualquier caso, lo importante de esto es lo que quiso decir Jesús aquí en esta sinagoga. Jesús nos está diciendo que debemos estar conectados con Él. Y para conectarnos con Cristo, con todo nuestro ser, también nos alimentamos físicamente de su cuerpo, de su ser. Lo comemos en el sacramento de la Eucaristía. Pero luego, no solamente es alimento para sobrevivir, sino que el vino no es símbolo de supervivencia, es símbolo de fiesta, de alegría, de gozo, de exuberancia en cierto sentido, de fiesta. Entonces el vino que da la alegría significa que no solamente Jesús viene a alimentarnos, sino que también viene a llenarnos de plenitud, a dar a nuestra vida una dimensión de llenura. Plenitud significa llenura, que nuestra vida esté llena de gozo, de alegría y de felicidad. Entonces Cristo quiere ser nuestra felicidad, y entonces también está el vino en este sacramento. Y Cristo entonces nos invita a esto. Y cuando Él dice, el que no come mi carne no bebe mi sangre, si no comen mi carne no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Y esto se refiere también a la participación eucarística, no solo quien no comulga, ciertamente se refiere también a eso, pero quien no participa en la Eucaristía dominical está desvinculado de la vida de la Iglesia, no solamente por no recibir la comunión, sino por no ser parte de la familia, por no estar conectado, no estar en sintonía con los demás. Y efectivamente podemos decir que las personas que no, lo que muchas veces dicen, no, yo soy católico no practicante. ¿Por qué? Porque en el fondo no voy a misa, ¿no? El no practicante significa no voy a misa los domingos. Tantos católicos que dicen esto, sí, soy católico no practicante, ¿no? Alguno decía en tono de chiste o de broma, pero muy sabio, decía, sí, pues entonces si tú eres católico no practicante, yo soy torero que no torea, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser católico y no participar de la Eucaristía? Pues es un concepto muy absurdo, ¿no? Entonces, eso ocurre realmente. El que no participa de la Eucaristía está desconectado del Señor, está desconectado de la vida de gracia, está desconectado de la vida de la Iglesia, de la palabra de Dios, y en definitiva su vida tiene poco de cristiana, poco de católica, porque pues nos vamos alejando, nos vamos desconectando de Cristo. No puedo estar unido a Cristo solamente por buenas intenciones, no puedo estar unido a Cristo solamente por buenos deseos,
No puedo estar unido a Cristo simplemente porque en la noche rezo un Padre Nuestro, que está muy bien, pero necesito mucho más. Necesito participar de la vida de la iglesia en la Eucaristía, participar del sacramento y en definitiva participar de la palabra de Dios y de todo lo que ello significa. Que el Señor te bendiga desde Cafarnaúm, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.